pero bueno, queríamos hacer una llamada con él pues para tenernos, pues para ver si nos podía mantener al día con todo como están pasando las cosas. Doctor Diego, ¿cómo está? Bien, Jordi, ¿tú? Bien, muy bien, muchas gracias, el doctor Diego Ontañón. Y pues muy interesante todo el tema para saber qué hacer y cómo vamos, doctor. De la semana pasada, de lo que nos platicó la semana pasada a esta, ¿hay cosas nuevas que tengamos que hacer, diferentes cuidados que debamos de tener? Sí, Jordi, yo creo que ha cambiado mucho el panorama mundialmente en las últimas 2 semanas. Justo nos vimos hace 14 días. Y yo quería decirles, ¿no? Hace 14 días, ¿cuántos casos teníamos? Teníamos 5 casos. Ahora vamos ya casi en 100 casos solito aquí en México. Y en estas 2 semanas, pues la enfermedad ya es considerada como una pandemia. Claro. Lo que significa es que ya está circulando el virus en todo el mundo. Y esto nos ha venido a cambiar, pues, bastantes cosas, porque ya vimos cómo le está yendo a la gente en Italia, cómo les está yendo en España, que no lo están pudiendo controlar muy bien. En Estados Unidos, las medidas que tomó Estados Unidos con tan poquitos casos, y que aún así, pues ahorita están teniendo bastantes casos. Entonces yo creo que en México aún estamos a tiempo de hacer algo, que eso es lo que quiero que se quede tu audiencia el día de hoy. Tenemos poquitos casos hasta eso, o sea, menos de 100 casos, pero yo creo que en las próximas semanas tendremos muchos más casos. Ay, caray, qué fuerte. Doctor, usted está en el ABC de Santa Fe y Sí. ayer alguien me mandó unos mensajes de que había más de 10 casos en el ABC de Santa Fe de gente que la estaba analizando o que ya tenía el coronavirus. ¿Eso es cierto? Mira, lo que pasa es que hay mucha desinformación. Lo que yo te podría decir es que en los últimos 7 días, la mayoría de los casos siguen siendo importados. Antes era muy difícil que algún mexicano hubiera estado en contacto o que hubiera ido a China, probablemente en Italia más, pero como sabemos ahorita uno de los países que más tiene casos es España. Y pues ¿cuántos españoles tenemos en México? Muchísimos, y nuestra comunidad española en México es bastante grande, y la mayoría de los casos de estos 100 que te digo que ya casi tenemos aquí, la mayoría son importados todavía. El problema va a ser, Jordi, cuando dejen de ser importados, cuando nos empecemos a contagiar unos a los otros aquí en México. Eso es lo que pensamos que va a pasar, porque es lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que está pasando en Estados Unidos, y no tendría por qué no pasar en México. Okay. De los casos del ABC, lo que pasa es que en el ABC está la muestra, en el hospital ABC, el estudio, la prueba que se pueden hacer. Este resultado más o menos de la prueba que tenemos nosotros aquí tarda más o menos como 48 horas, y de ahí se tiene que ir a una prueba confirmatoria al INDRE, que es la organización que está haciendo las confirmaciones. Pues por eso es que, como salió hace algunos días, pues el ABC ya tenía algunas pruebas positivas, pero todavía no estaban consideradas por la Secretaría de Salud como prueba positiva hasta que fueran confirmadas 48, 72 horas después. Obviamente sí, cada vez estamos teniendo más casos. Creo que lo más importante ahorita, Jordi, es que todos vamos a sacrificar mucho en estas próximas 2 semanas. Todos tenemos un familiar asmático, todos tenemos un familiar, un abuelito con diabetes, un abuelito con hipertensión, algún familiar con cáncer. Son a las personas que tenemos que proteger. Lo más importante ahorita, más que el cubrebocas, más que todo lo que hablamos hace 14 días, es el distanciamiento social y el lavado de manos. Si no tienes por qué salir de casa, no hay que salir. Okay. No hay que salir eso debe decir, doctor, no hay que salir a tomar un café. Okay. Realmente eso es lo que va a hacer la diferencia. Para nosotros probablemente pues mucha gente no lo crea, pero es lo que se ha visto y lo que los españoles, italianos y chinos nos recomiendan. Ellos lo dicen, si pudiéramos cambiar el tiempo atrás 2, 3 semanas, no hubiera salido de mi casa. Y eso es lo que creo que nosotros todavía estamos a tiempo. Hay mucha gente en la calle. Hoy aquí en la Ciudad de México hay mucha gente. ¿Qué le diría a toda la gente que estás? Hay mucha gente que yo los veo completamente normal, sin tapabocas, tocando todo, tomando todo, como muy tranquilos. Inclusive yo hablé ayer con una prima. Sí. Hola, ¿cómo estás? Tal. Le dije, pues preocupado por el coronavirus. Yo le dije, me dijo, ay, no pasa nada, tranquilo. No, yo estoy como, no va a pasar nada. ¿Qué le diría a toda esta gente que está saliendo afuera, valga la redundancia? Yo creo que está saliendo. A la mayor gente que podamos convencer, porque creo que sí, en México somos un país que está muy vulnerable a que esta infección crezca, como lo habíamos comentado hace 2 semanas. No salgan de casa, o sea, no salgan de casa a menos que sea algo totalmente necesario. Tú, como dices hoy, o sea, ves a la gente tomándose cafés por la calle,
saliendo. Hay gente que, estoy de acuerdo que hay gente que tiene que trabajar, pero que sea si se puede hacer home office, pues mejor. Sí, la mínima Realmente, posible, entonces. La recomendación es distanciamiento social. Esas son las palabras que tenemos que tener ahorita en la cabeza. Yo tuve que ir a recoger ayer una cosa urgente a un centro comercial. Sí. Fui separado, vi poca gente en el centro comercial, además porque ayer era puente y por todas estas obvias razones, y venía separado de la gente, nada más no me acerqué a nada, no toqué nada, no puse mis manos en ningún mostrador, inclusive hasta por ejemplo, pagué mi boleto del estacionamiento y en el boleto del estacionamiento eran creo que 35 pesos, yo metí un billete de 50 y yo dejé los 15 pesos ahí. O sea, no recogí las monedas de los 15 pesos porque no traía en ese momento desinfectante en las manos. Entonces dije, no voy a agarrar, no por agarrar los 15 pesos, voy a agarrarlo donde han metido la mano todo el mundo. Y ahí los dejé. ¿Estaba yo de alguna manera cuidándome o aún así es peligroso con lo que hice? O sea, caminar en un centro comercial es que separado de la gente. Bien. Pero lo más importante y lo que los estudios han demostrado que la gente creo que no ha logrado entender completamente es el lavado de manos. O sea, la capacidad, cuando tú te lavas las manos, el bicho se muere. El virus se muere completamente. Eso, y la gente no se lava las manos. Si ves a la gente en la calle, ves la cantidad de gente que tiene en contacto con cosas que ha tomado y que ha agarrado muchísima gente y aún así no se lavan manos, no traen gel antibacterial. Al final así es como es la cadena, Jordi. Okay. Tú vas a un restaurante, tú estás infectado, infectas al mesero, ese mesero llega a su casa e infecta a su mamá que es diabética, esa mamá diabética infecta al primo que tiene cáncer, y esto solo es en una transmisión rápida de menos de un día. Y eso es lo que tenemos que parar. Tenemos que ser conscientes que es bastante importante que si nosotros tenemos en las manos poder parar o a poner un granito de arena para que esto se calme, hay que hacerlo. Claro. Otra pregunta, doctor. Yo vivo solo y tengo otro amigo que vive solo también. Sí. Y ayer me habló y me dijo, oye, ¿por qué no? Si tú estás solo y yo estoy solo, pues te caigo en la tarde en tu departamento y hacemos la cuarentena juntos un rato. Digo, no podremos todos los días, él trabaja y yo trabajo, y en fin. Pero ya cuando sean 5, 6, 7, 8 días, pues sí me pareció buena opción estar con quien platicar. Sí, mira, al final, ¿es opción o no? Lo que recomienda ahorita la Organización Mundial de la Salud es no estar reunidos más de 5 a 10 personas. Ok, pero con una persona que sepas que está sana está bien. Exacto. Hace 2 semanas hablábamos de situaciones de más de 5,000, 1,000 personas. Actualmente vamos en 5 a 10. Okay. Entonces realmente que creo que, o sea, al final es importante que la gente que está con su familia y su núcleo familiar son 5 o 6 personas, si entre ellos están juntos en casa, no pasa nada. Okay. Pues esperemos que ninguno de ellos salga y ninguno pueda contraer el virus y así limitar la enfermedad. Perfecto. Última pregunta. Sí. Yo el viernes en la noche de la semana pasada, lo digo como ejemplo para mucha gente, sí. Salí a pasear un perro sin ir bien cubierto. Y entonces, pues bueno, en la noche me dio aire y al otro día estaba tosiendo. Me fui de viaje al otro día. Estaba tosiendo y tenía un poco de gripa. Me di cuenta que, o sea, dije, ¿qué hago? Voy a un doctor, voy al hospital, voy tal. La verdad es que no tenía calentura, ni tenía nada más que yo soy muy fácil de resfriarme. Y lo dejé mediodía y a la tarde ya no tosía, ya me sentía completamente normal. Y hoy en la mañana una amiga me dijo lo mismo, me dijo, ay, me levanté tosiendo y estoy preocupada. ¿En qué momento hay que ir al doctor? O sea, mira, yo lo que le dije fue, bueno, me imagino que también hay gripas, o sea, resfriados normales. Claro, y lo comentábamos hace 2 semanas que todavía esta es una época con bastantes virus respiratorios, empezando en México por influenza. Yo te podría decir que de los pacientes que hemos visto aquí en el hospital ABC con cuadros compatibles, bastantes han salido con influenza tipo B, que también eso pues es bastante importante. Yo les diría que si tienes fiebre y tienes tos, pero no tienes dificultad para respirar, quédate en casa. Okay. Si tienes dificultad para respirar, primero llama a tu doctor de confianza y que él te diga dónde tienes que acudir. Para no acudir a un área de urgencias, a un consultorio, y que
en dado caso que estés infectado por coronavirus, tampoco se esté transmitiendo a otras personas. Okay. Fiebre y tos, como ya sabemos, son los síntomas principales, pero lo que te tendría que hacer ir a consultar a tu doctor o ir a algún área personalizada de urgencias o a que te tomen la prueba, debe ser falta de aire. Ok. Ayer, ya última, perdón, es que ya me están diciendo que me despida porque ya se acabó el programa, pero creo que esto es extremadamente importante. Ayer recibí una información de que si te quieres hacer como una mini prueba de coronavirus muy sencilla, que durante 10 segundos detengas la respiración y que si después de esos 10 segundos no te sentiste sofocadísimo, ni tosiendo, ni mal, estás bien. ¿Eso es cierto? No, porque realmente influenza también lo causa. O sea, puede causar estos síntomas. Por eso nosotros las pruebas que estamos haciendo aquí en el Hospital ABC, se les hace la prueba de coronavirus y prueba de influenza a los pacientes, porque sabemos que el cuadro es prácticamente indistinguible. Okay. La gente que no puede pagar una prueba en un hospital privado como, ¿dónde puede ir? Es una cosa que hay que tocar, porque realmente cada vez hay más hospitales que lo están haciendo. Los hospitales que conocemos de la zona del sur, nutrición, el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, para los pacientes oncológicos, el Instituto de Cancerología, se van a empezar a hacer esas pruebas. Como tú dices, el problema es que también mucha gente, cuando empiecen a subir los casos, mucha gente no va a tener, obviamente, para una prueba en algún hospital privado. Esos son los hospitales, los que están en la zona de Tlalpan, que van a tener la mayoría posibilidad de hacer este tipo de pruebas. ¿Hay pruebas de farmacia? Ayer alguien me dijo que iba a tener 2 pruebas de farmacia para coronavirus. No, hay laboratorios que están luchando, los laboratorios más importantes de México están luchando para que ellos también puedan tener la prueba. Ok. Y doctor, interesantísimo, muchas gracias. Gracias por estar pendiente. Es el doctor Diego Ontañón. Y bueno, pues nos vamos a estar informando un poco, tratando de que se diviertan, que se relajen, que se rían un ratito, y también un poco de información de lo que está sucediendo, porque pues no podemos hacer caso omiso de lo que estamos viviendo todos. Gracias, doctor Diego Ontañón. ¿Sus datos, algún lugar donde lo podamos seguir, leer? Sí, como ya saben, mi Twitter es Diego-Ontanón, y ahí es donde publico usualmente la mayoría de los datos de coronavirus y demás. Gracias, doctor, muchas gracias.